Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con el apunte 2 y esperamos, de hecho, terminarlo. A pesar que no vamos a revisar cada una de las diapositivas porque hay partes que yo diría que como que adelantan cosas que nosotros vamos a ver después, ¿ya? Así que vamos a llegar principalmente a lo que serían las fuentes dependientes y con eso vamos a quedar ok, ¿ya? Así que vamos a partir directamente con lo que sería un conductor, en este caso unidireccional. En este caso, lo que quiero que pensemos es que habíamos hablado hasta ahora de resistencia, ¿cierto? Como la oposición que presenta un elemento a la circulación de corriente eléctrica. Bueno, aquí tenemos un conductor, en este caso cilíndrico, ¿cierto? Tiene un área o una sección transversal, ¿cierto? A, tiene una longitud L y además tiene una resistividad ρ, ¿ya? Lo que nosotros tenemos acá vendría a ser cómo se obtiene la resistencia de un determinado elemento, ¿ya? Por ejemplo, yo les comentaba, si recuerdo bien, ¿cierto?, que podríamos nosotros poner un cortocircuito o un alambre delgado, en un enchufe quizás, eh, ¿ya? Yo podría saber más o menos cuánta resistencia tiene un conductor relativamente corto, ¿ya? Yo diría no más de 10 centímetros, probablemente un alambre de cobre tendrá unos 0,1 ohm, 0,2 si es que mucho, ¿ya? ¿Cómo sabemos eso? Directamente porque la resistencia, perdón, depende de las características constructivas del elemento, en este caso del conductor, de su longitud, de su sección y además también de su material, porque no es lo mismo si es de cobre, si es de aluminio o si es de otro material diferente. Vamos a ver que tenemos que la resistividad claramente es muy diferente para los conductores que para los aisladores. Para el caso de los conductores podemos tener valores para el cobre, por ejemplo, de 1,7 por 10 a la menos 8, para el aluminio 2,8 por 10 a la menos 8, un poco más grande, ¿cierto? Y la plata tiene menor, en este caso, resistividad. Por tanto, si yo quisiera tener menores pérdidas, yo debería usar plata, ¿cierto? Por motivos, yo creo que se entiende que en realidad, eh, por motivos económicos, obviamente no nos conviene tanto porque es más costosa. Entonces, por eso es que se ocupa el cobre. Sin embargo, en la actualidad se está usando bastante el aluminio por diversas características. Puede ser también porque eh, es un poco más ligero, quizás se requiere poner menos postes o los postes se pueden poner más espaciados, lo cual resulta en que sea más económico. Tiene mayores pérdidas, sí, desde el punto de vista eléctrico, pero además es menos susceptible por el hecho de que es más barato a los robos, porque muchas veces los cables de, por ejemplo, las líneas de transmisión son robados y al final eso deja abajo todo el sistema, ¿ya? En cambio, en este caso, cuando se instalan de repente líneas de aluminio, se tiene un poquito más de pérdidas y por tanto eso es como, en este caso, disminuye los márgenes de ganancia que pueden tener las empresas, pero como solo roban menos, tampoco, por decirlo así, ahí se compensa. Es quizá, no es lo que uno esperaría que un tema de ese estilo influya en decisiones técnicas, pero de hecho lo hace, ¿ya? Podemos ver también que el papel, la mica y el vidrio, que nosotros tenemos acá como aislantes, tienen unas resistividades pero increíblemente altas en comparación, ¿cierto? El papel de 10 elevado a 10, la mica de 5 por 10 elevado a 11 y el vidrio de 10 elevado a 12, perdón, ¿cierto? Y además tenemos unos materiales que están entre medio. Tenemos el germanio, el silicio, ¿ya? Que serían materiales que, dadas, por ejemplo, determinadas condiciones de polarización, pueden operar ya sea como aislantes o como conductores, ¿ya? Entonces, con ellos se pueden construir los transistores, los diodos y otros dispositivos semiconductores que permiten funcionar, en este caso, o que pueden operar como un interruptor electrónico que bajo ciertas condiciones de polarización es capaz de abrir o cerrar un circuito. ¿Y eso para qué sirve? Sirve, por ejemplo, para implementar diversos sistemas digitales que finalmente, si yo, por ejemplo, en un procesador, por poner un ejemplo, yo pongo millones de transistores, soy capaz de realizar un montón de tareas, ¿ya? Y principalmente se trabaja más con silicio, ¿ya? Por el hecho de que el silicio es menos susceptible a un cambio en su operación debido a temperatura, como por ejemplo si lo es germanio. Por ejemplo, la característica de los elementos de germanio se ve muy afectada por la temperatura, ¿ya? Son muy susceptibles. Entonces, por eso que se privilegia principalmente el silicio. No sé si ustedes han escuchado alguna vez de Silicon Valley o el Valle del Silicio. ¿Les suena algo eso? Quizás alguna serie, no sé. Claro, es una zona en la cual hay un montón de empresas que trabajan con semiconductores y que finalmente son los que nos proveen a nosotros de todo, de casi todo, yo diría,
la electrónica que nosotros vemos. Bueno, y obviamente ahora está súper fuerte también China. China, Taiwán, que hay varias empresas. Está TSM, que es una empresa que no sé si ustedes alguna vez han escuchado, pero piensen ustedes que la TSM, que si recuerdo bien es taiwanesa. Si es China, ahí me corregirán después, pero según recuerdo es taiwanesa y ella construye, por ejemplo, los chips Ryzen de AMD. Porque ahora, por ejemplo, AMD y Nvidia también, si recuerdo bien, ellos no construyen los chips de sus, por ejemplo, procesadores gráficos en el caso de Nvidia o de procesadores Ryzen, Athlon de AMD, sino que los mandan a construir. Ellos solamente hacen el diseño. Al final es más económico desde ese punto de vista. A diferencia de Intel, que Intel aún construye sus procesadores, a pesar de que ha tenido problemas por lo mismo. No sé si ustedes habrán escuchado que Intel tuvo un retraso de sus tecnologías, en este caso creo que era de 7 nanómetros, ¿ya? Y eso hizo que cayera en bolsa y un montón de temas por eso. Dado que la construcción de estos dispositivos, ya estamos hablando que son increíblemente pequeños, si estamos hablando de que se maneja en nanómetros y, por ejemplo, un procesador es prácticamente imprimido en una oblea de silicio, aunque suene como extraño. ¿Qué es una oblea de silicio? Miren, oblea china, no sé qué es eso. Aquí tenemos, por ejemplo, una oblea de silicio. ¿Se fijan? Y cada uno de esos elementos que uno ve, finalmente es como que se inyectó un poco de un material ahí, de un elemento diferente para darle diferentes características al silicio. ¿Ya? Y hay algunos que se ven mejor. Claro, y después esto que ustedes ven acá se corta y eso se convierte, por ejemplo, en algún procesador u otro dispositivo. Por aquí se ve bien. ¿Ya? Y no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez. ¿Cuál es la dificultad de construir un procesador? La verdad es que es súper grande, es súper difícil construirlo. Más que nada por los tamaños que ahora están trabajando. ¿Ya? Si piensen que cada uno de estos especies como de cuadrados que ustedes ven acá, vendría a ser, por ejemplo, simplificando bastante, un procesador que tiene millones de transistores dentro. O sea, imagínense la tecnología que se requiere para construir eso. ¿Ya? Y al punto que incluso Intel ya no está siendo capaz de seguir bajando el tamaño de construcción. Uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué lo hacen más pequeño? ¿Por qué no lo mantienen más grande y pueden trabajar y más fácil? Y en realidad porque ocurre lo siguiente, que el hecho de disminuir el tamaño de los dispositivos, que los transistores sean más pequeños, implica que tengan menor consumo. Si tienen menor consumo, van a generar, por ejemplo, también menos calor. Si tienen menos calor, van a poder elevar más la frecuencia. Y al final es como un círculo vicioso, que si no lo logran hacer, se termina trabajando con equipos que son menos eficientes, que aumentan más la temperatura, que tienen más consumo. Y al final, si tu competidor está trabajando y bajando y bajando y bajando los tamaños, solamente saca ventaja, que es el caso de AMD. ¿Ya? ¿Se fijan? Miren. Y esto, de hecho, no sé si podríamos... Ah, y está cortado ya. Si pudiéramos ver una imagen de las máquinas, pero ya es una cosa que es impresionante. Y bueno, y ahí podrían ustedes, si es que les llama más la atención, buscar información respecto a cómo se construye. Miren, ahí se ve con más detalle, por ejemplo, unos dos chips. ¿Ya? Es bien interesante el tema, ¿eh? Pero vamos a continuar porque si no, claro, no podemos quedar en eso. ¿Ya? Y como les comentaba, ¿cierto? El cobre se utiliza principalmente porque es maleable, es dúctil, es accesible, tiene bajo coste, buenas propiedades térmicas, ¿cierto? Y la resistividad a los semiconductores se controla agregando otros elementos. Yo les hablaba, ¿cierto?, que se le agregan algunos elementos en específico, ¿cierto? Se le agrega galio, zinc, fósforo. Y claro, y Alfredo dice que son bastante caros, ¿cierto? A mí una vez me preguntaban también por qué las tarjetas gráficas son caras. No sé si ustedes se manejan con las tarjetas gráficas, pero hay tarjetas gráficas que pueden costar, no sé, 1.200.000, 1.300.000, 700.000. Y uno dice, pero ¿por qué una tarjeta gráfica es tan cara? Y en realidad porque una tarjeta gráfica es un computador. Es prácticamente un computador. Tiene sus líneas de entrada, tiene sus fases de control de voltaje, tiene su procesador gráfico, tiene memoria, tiene salida, conexión así tal como una placa madre de un computador. O sea, es como que uno tomara otro computador y lo adosara al que ya tiene, ¿cierto? Y trabajan de forma paralela. Y la diferencia entre un procesador, por ejemplo, del PC y un procesador gráfico es que el procesador del PC es un procesador para funciones generales. O sea, es bueno para muchas cosas diferentes, pero no es un experto en ninguna, por decirlo así. En cambio, un procesador gráfico es un procesador que tiene muchos más núcleos. O sea, si un procesador que nosotros tenemos, por ejemplo, en el computador tendrá 8, por ejemplo, 4 quizás, no sé, un procesador gráfico puede tener miles de núcleos.
Y cada uno de esos miles de núcleos es capaz de trabajar. Obviamente son más simples, son específicos para una tarea. Pero por eso son especializados en trabajar con algunos temas de generar, por ejemplo, gráficos 3D o incluso se ocupan también para inteligencia artificial. Porque ahora, por ejemplo, las últimas gráficas de NVIDIA, por ejemplo, uno le puede mandar un código a cada núcleo para que se ejecute, ¿cierto? En C y otros lenguajes más. No me acuerdo cuál es otro lenguaje, pero recuerdo que al menos en C se le puede mandar uno. Y eso se le puede hacer a todos los núcleos, que pueden trabajar en paralelo y se puede usar para desarrollar técnicas, por ejemplo. Técnicas de aprendizaje automático, cosas por el estilo. ¿Habían escuchado que se podía trabajar en inteligencia artificial con la gráfica? O sea, se arman un PC gamer para eso. Claro, también se puede minar bitcoins. También se puede minar bitcoins porque finalmente es una tarea que es como intensiva, así, en este caso de uso de procesador, pero como la gráfica tiene esa posibilidad, esa diferencia respecto al procesador normal, que tiene una cantidad de núcleos gigantes. De hecho, en NVIDIA creo que le llaman los CUDA Core, y también tiene otro, los Tensor Core, que son como especiales para la inteligencia artificial. Después le agregaron unos cores de ray tracing, que el ray tracing, por si acaso, es algo que hace tiempo se utilizaba en diseño gráfico, no. Yo diría que como modelación 3D, que es tomar una imagen y simular como que cada uno de los rayos de luz están incidiendo sobre ella y ver cómo rebotan, cómo se reflejan. Y eso se hacía obviamente offline. Ahora actualmente se está haciendo online. O sea, en tiempo real no está jugando y se están generando todos los gráficos. Y el tema es que la iluminación genera un efecto muy diferente a que, por ejemplo, no sé, aumentar la resolución, poner más FPS, ¿ya? Pero bueno, ahí si a alguien más le interesa el tema, ahí me puede consultar o bueno, o podrá investigar también porque de verdad que hay mucha información. Superconductores. ¿Qué son los superconductores? Los superconductores vienen a ser unos, en este caso, dispositivos no, diríamos elementos, ¿cierto? Que fueron descubiertos en 1911 que a una temperatura muy baja, en este caso estamos hablando que, por ejemplo, en 23 Kelvin, recuerden que 0 Kelvin era menos 73 grados Celsius más o menos, ¿cierto? Y que cuando trabajan a esa temperatura tienen una resistencia casi nula, así, increíblemente baja, de forma que las pérdidas se pueden casi eliminar, ¿ya? Y se ha ido aumentando la temperatura, porque lógicamente si yo quisiera usar, por ejemplo, un cable para transmitir energía eléctrica que fuera un superconductor, tendría que tener un sistema de refrigeración del cable, lo cual haría que incurriera en más costo, o perdón, en más gasto que simplemente eh, trabajando normal con las pérdidas que tendría una situación así como usando un cable de cobre. ¿Ya? Entonces, por eso es que se ha ido aumentando, en este caso, la temperatura a la cual son capaces de trabajar. Ahora, supuestamente acá nos mencionan que en 1986 las temperaturas aumentaron a 95 grados Kelvin, a 125, ¿cierto? También otra aplicación la cual se podría utilizar sería en un motor superconductor, ¿ya? Que es un motor que obviamente va a estar eso eh, encerrado dentro del chasis del motor y quizás se puede controlar de mejor manera. Ahí se podría disminuir en este caso el consumo energético del mismo motor y otras aplicaciones más, ¿ya? ¿Qué tenemos por acá? Esto sería un resistor lineal variante en el tiempo. Nosotros habíamos visto resistores lineales, ¿cierto? Pero que tenían un valor específico, ¿cierto? Esto que ustedes ven es un potenciómetro. Es un dispositivo que simplemente al momento en que yo voy girando ese cursor, esa perilla que tiene, ¿cierto? Voy seleccionando más o menos resistencia. Y yo, por ejemplo, si estuviera midiendo la resistencia entre estos extremos, este extremo de acá y este de acá, estaría viendo, por ejemplo, cero de resistencia, un poco más de resistencia, la mitad de la resistencia, el total de la resistencia. ¿Ya? Eso es lo que podemos realizar, esto mecánicamente, simplemente. ¿Ya? ¿Y cómo se refleja eso en nuestra curva característica del elemento? Bueno, tendríamos que, para tiempos diferentes, dependiendo obviamente cómo nosotros ajustemos este potenciómetro, veríamos que las rectas que van a aparecer y que están relacionadas en este caso con resistencias diferentes, ¿cierto? Porque tienen pendientes diferentes, van a ser y van a moverse en realidad desde el eje Y, ¿cierto? En el caso que tuviéramos una resistencia cero, porque yo lo dejé en el mínimo, por decirlo así, hasta una resistencia máxima que estaría prefijada, que en este caso puede ser de 5 kilo ohm, 1 kilo ohm, 10 kilo ohm, si es 100 kilos, va a depender obviamente de cómo sea el elemento mismo, ¿ya? Uno lo compra con ese valor máximo.
que no quiere decir que lo vaya a ocupar siempre ese valor, sino que la idea es tener como límite máximo ese. Eso en realidad. Y la verdad es que no me quiero detener tanto con el resistor, porque en realidad es un ejemplo para que ustedes vean un tipo de resistor que, a pesar de ser lineal, como nos demuestran estas rectas, ¿cierto?, puede variar su valor. Acá tenemos un interruptor ideal. Un interruptor ideal es capaz de interrumpir cualquier corriente y es capaz de estar abierto bajo cualquier tensión que se le aplique, ¿ya? Veríamos que en este caso, cuando está abierto, sería esta condición, cuando está cerrado así, abierto, ¿ya? A pesar de eso, tenemos que tomar en cuenta que un interruptor en el mundo real no es capaz de interrumpir cualquier corriente, ni tampoco es capaz de mantenerse abierto con cualquier voltaje. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, entre sus terminales, supongamos que pongo acá un terminal y acá otro, y yo voy y le aplico, supongamos, por decir un ejemplo, 1000 volts a un interruptor clásico como el que tenemos en la casa, lo que va a pasar es que va a haber un arco eléctrico, ¿ya? Porque la tensión fue muy alta. Y si no son 1000 volts, quizás con 5000, quizás con 20000, con lo que sea, pero va a haber un punto en el cual él ya no va a ser capaz de interrumpir la corriente, de estar abierto, ¿ya? Va a terminar circulando corriente. De una forma similar, si es que él está cerrado. Supongamos que está cerrado, está circulando corriente eléctrica. Para poder abrirse, también va a tener en este caso un límite máximo de corriente. O sea, supongamos que él es capaz de interrumpir, supongamos, hasta 15 amperes, ¿ya? Si hay 15 amperes, él es capaz de abrirse, ¿cierto? Y no hay problema. Pero, por ejemplo, si la corriente es más alta, podría ocurrir que él termine fundiéndose, porque la corriente que va a circular va a producir un efecto Joule que va a generar calor y ese calor va a terminar derritiendo el metal que lo une. Claro, se formaría un arco en ese caso, Antonia. Y quedaría pegado. Entonces, la realidad lo que ocurre es eso, que queda pegado. ¿Ya? No sé si a ustedes les mostré que habían unos interruptores diferentes, eh, interruptores de cuchilla. ¿Le hablé acerca de eso? Miren, parece que lo he buscado varias veces. Miren, esto es como de las películas, ¿no? Las películas antiguas donde querían revivir a Frankenstein, ¿cierto? Claro, ahí lo que hacía era aumentar el área de contacto. Y por eso es que les comentaba yo que esto se puede usar. Eso que les comenté. ¿A qué se refiere SDT? Se refiere simplemente a que esté abierto, ¿no? Es como una función diferente, Benjamín. Es una función diferente que implica como que el switch está funcionando o no. Es como que me dice a mí el estado en el cual se encuentra el switch en un tiempo determinado. Se entiende como que está, en este caso, en este nivel cuando está abierto, en este nivel cuando está cerrado. ¿Ya? Es una notación que se ocupa muchas veces en electrónica de potencia, para indicar cuando algo está operando o no. ¿Ya? Pero en sí como que no nos dice mucho más. Pero es una buena pregunta, sí, porque uno dice, ¿y esto qué representa, cierto? Simplemente representa la operación, podríamos verlo casi desde el punto de vista binario, así como que está abierto, está cerrado. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un ejemplo de lo que sería un resistor no lineal. En este caso es un diodo de germanio, uno de los dos materiales semiconductores que habíamos comentado, ¿cierto? Vemos que este sería el caso de cómo funciona realmente. Fíjense que el voltaje ahora está ubicado acá, ¿cierto? En el eje que sería de las ordenadas, no, en el eje de la abscisa. ¿Por qué? Porque este elemento en realidad es controlado por voltaje. Quiere decir que yo le aplico, por ejemplo, un voltaje positivo un poquito mayor que cero, la corriente todavía no fluye. Yo aplico, por ejemplo, 0,3 volt y la corriente empieza ligeramente a fluir. Si le aplico más tensión, sigue aumentando la corriente, ¿cierto? Hasta que se dispara. Es prácticamente exponencial. Si es que yo le pongo un voltaje negativo, ¿cierto? Invierto en este caso la polaridad. En principio, esta corriente, por si acaso, aquí está exagerada. La realidad es que es una corriente muy pequeña. Si la que tenemos en este cuadrante es del orden de los miliamperes, la de acá es de nanoamperes, y a veces un poco más pequeña. ¿Ya? Es una corriente de fuga que se manifiesta. Y que es negativa porque va en el sentido contrario. ¿Ya? Y además aquí esta imagen está cortada, porque hay un punto en el cual, si yo le aplico una tensión en inversa, por ejemplo, le pongo acá, pongamos que le ponemos 1000 volts, le ponemos 1000 volts acá, positivo acá, negativo acá. ¿Por qué pongo el positivo en el negativo? Para que quede justamente, en este caso, con una tensión negativa respecto a su referencia. ¿Qué va a suceder si yo le pongo esa tensión tan grande? Va a llegar a un punto en el cual se va a romper y va a empezar a circular corriente en sentido contrario. Y ahí ya queda inutilizado. Esa es lo que se le llama la corriente de ruptura, que en este caso no se muestra en el gráfico. ¿Ya? Porque en la realidad es lo mismo que pasa con el interruptor, si esto finalmente es un interruptor electrónico. Si ustedes se fijan bien, lo que se busca es que cuando yo aplico una tensión positiva, él conduzca. El ideal sería que fuera así, que se fuera por esta recta.
¿cierto? No lo hace. Se demora, requiere al menos 0,3 volt para empezar a conducir. ¿Ya? Y también nosotros querríamos que para el caso de una tensión que sea negativa, que no permita la circulación de ninguna corriente. Casi lo consigue, pero no de forma perfecta, ¿cierto? Porque deja pasar una pequeña corriente fuga de nanoampere o incluso un poco más pequeña, pero circula. Y además él debería ser capaz de interrumpir cualquier tensión que estuviera en este caso en inversa. Tampoco lo consigue, porque hay un límite máximo que él es capaz de soportar. Podrán ser 500 volts, podrán ser 1000, podrán ser 2000 volts, pero aún así hay un punto en el cual él va a permitir que la corriente circule, porque se va a romper simplemente. No va a ser capaz de interrumpirla. ¿Ya? Esto sería un elemento real. De hecho, ¿cómo se ve un diodo? Esto es un diodo. Quizás alguna vez lo ven en algún dispositivo electrónico, si se... ¿Ya? De hecho, incluso en las placas madre hay. ¿Ven? Aquí tenemos un diodo. Y lo que hace él es permitir la circulación de corriente en un sentido. Su característica de tensión-voltaje es representada de la forma que nosotros estábamos viendo recién. Él idealmente va a conducir solamente así. Si yo le conecto una fuente acá, potencial positivo, potencial negativo, él debería bloquearla. Sin embargo, él deja pasar una pequeña corriente, muy pequeña, casi despreciable, ¿cierto? Si yo elevo la tensión, él deja pasar lo que quiera pasar, ¿no? Eso es un diodo. Obviamente fui como bien por encima porque esto ya es de electrónica ya, pero más que nada para que ustedes lo vean como un ejemplo de un dispositivo que sería un resistor, pero no es lineal ni tampoco es en este caso invariante, aunque en este caso es invariante, pero es no lineal, sí. No lineal, invariante en principio en el tiempo. Ahí está el comportamiento ideal que yo les comentaba, ¿cierto? Que sería que directamente apenas la tensión es ligeramente positiva, o más bien no es negativa, conduce corriente. Si es que la tensión es negativa, la corriente es cero. Eso es lo ideal, ¿cierto? Se estaría comportando entonces como un circuito abierto en este caso y como un cortocircuito en este. ¿Sí? ¿Se fijan? Sería totalmente ideal. Y ahora, quiero que me digan si tienen alguna duda, comentario, lo que sea, porque ahora nos queda ver las fuentes ya. Y con esto cerramos el apunte y ya no vemos más apuntes. Dudas, comentarios. ¿No? Ya. Entonces, yo por acá tengo preparado algo. Por acá, por acá, por acá. Acá está. Sí, aquí lo tengo. Creo que dejé de compartir. Ahora vuelvo a compartir. Ahí sí. ¿Qué sería la corriente de saturación? Ah, ya. La corriente de saturación, en este caso inversa, cuando V es menor que cero, es la corriente que circula en este sentido. Cuando, por ejemplo, yo polarizo de forma inversa, y para que no nos compliquemos con eso, porque como les digo, en realidad más de electrónica esto que más que de electrotecnia, es en el estado en el cual yo quiero que él no conduzca, él aún así conduce. Conduce una corriente pequeña. Dice que para este caso nos dicen para el germanio que es de más o menos ¿cuánto? Como 10 a la menos 4, ¿ya? Para silicio generalmente es como de 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, ¿ya? Pero es una corriente, por decirlo así, de pérdida. ¿Qué es un arco? Tú dices como un arco eléctrico. Un arco eléctrico sería simplemente una corriente eléctrica que está circulando, en este caso, a través del aire. Un arco eléctrico así. De hecho, las máquinas de soldadura funcionan con arco eléctrico. Por ejemplo, ahí tenemos uno. Por ejemplo, si yo pusiera en este terminal o entre estos terminales una tensión muy alta, por decir un número, supongamos de unas decenas de kilovolts, centenares de kilovolts, miren aquí en la apertura y en este caso de unos interruptores de una subestación, se formó un arco eléctrico. Esto igual es indeseable porque cuando se generan estos arcos, la temperatura en los bornes se eleva mucho, entonces finalmente se pueden fundir y hay que cambiarlo. El ideal sería que no se produciera ese arco. Para evitar esos arcos muchas veces hay interruptores que son bastante más grandes que están confinados y que dentro de él ponen algún compuesto especial que hace que no se forme el arco o que sea mucho más difícil que se genere. Acá tenemos, por ejemplo, un arco eléctrico entre líneas de alta tensión, miren. O sea que el switch seguiría abierto.
¿Tú te refieres al arco? Claro, en este caso sí, si es que se formara un arco, el switch estaría abierto, pero la corriente seguiría circulando. ¿Ya? Es como que la corriente no quiso cortarse, no quiso interrumpirse. Yo abrí el interruptor y la corriente siguió circulando, pero por el aire. A pesar de la alta resistencia que tiene el aire, si es que la tensión hubiera sido muy grande y las condiciones quizás del ambiente fueran relativamente húmedas, ¿cierto? Y la distancia fuera pequeña, se forma un arco. Yo creo que ustedes alguna vez también han escuchado de repente cuando uno, por ejemplo, presiona un interruptor, por ejemplo el de la casa, el de la luz, de repente suena raro, ¿no? ¿No lo han escuchado así? Que suena como un chispazo. Eso ocurre a veces porque se produce un arco eléctrico, pero dentro del interruptor. Y como la corriente también, que aunque trabajamos en la casa tampoco es tan alta, no llega a dañarlo, ¿ya? Pero si se produciera muchas veces, va a deteriorar en este caso los materiales. ¿Ya? Ese es un arco eléctrico. Y también, obviamente, puede generar muchos peligros. Miren, fíjese, ahí ocurrió un arco eléctrico. En este caso, al parecer hay un trabajador ahí y puede sufrir quemaduras graves. De hecho. Eso es peligroso. Muy peligroso. Ya. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver las fuentes, ¿ya? Primero, nosotros hemos hablado bastante ya acerca de las fuentes, a pesar que en realidad no lo hemos hablado así de forma bien explícita, sino que yo siempre como que pongo la fuente y le digo que esto es una fuente de voltaje, ¿cierto? Que consigue tal cosa, ¿ya? Y una fuente de voltaje, como la que nosotros tenemos acá, esta fuente, la vamos a identificar de la siguiente manera. Siempre una fuente de voltaje, muy importante, va a tener dentro de ella un más y un menos. ¿Ya? Al menos en el curso nosotros vamos a usar esta notación, porque de repente hay casos en los cuales se usa otra notación, que por ejemplo esta, ¿ya? Pero esta por lo general se ocupa para representar pilas, ¿ya? Que si yo por ejemplo hago un agrupamiento de pilas, o baterías, ¿cierto? La dibujo así, ¿ya? Pero nosotros en el curso la que vamos a usar va a ser esta, que va a ser directamente un círculo, que va a tener un más y un menos. ¿Y qué va a hacer esta fuente? Esta fuente va a ser capaz de imponer una diferencia potencial entre los nodos. Si yo tuviera, por ejemplo, un nodo A y un nodo B, y digo que acá va a haber una tensión BF, eso quiere decir que donde yo ponga esta fuente, ella va a poner una restricción en el circuito. Y el circuito va a tener que saber cumplirla. Eso es muy importante porque, en definitiva, si yo por ejemplo, tengo acá, supongamos este circuito, estoy pensando qué circuito poner, pensemos ahí. Un circuito bien simple. Un circuito acá, ahí. Del momento en que yo voy y la conecto, y pongo, por ejemplo, ahí la conexión, y acá, inmediatamente, entre este nodo y este nodo, van a haber BF, volts, ya, el valor que nosotros le demos. ¿Ya? Es como que le pudiéramos puesto una restricción a un problema. ¿Ya? Eso es lo que hace una fuente de tensión, eso es todo lo que hace. Definir la diferencia de potencial, voltaje o tensión, como lo quieran llamar, entre dos nodos. Y tiene que saber cumplirse. ¿Cómo sería eso en el gráfico que nosotros estábamos trabajando antes, ¿cierto? De la característica de lo que sería una característica de tensión corriente. Ahí sí. Estaba pensando en cualquier otra cosa, pero no. Ahí sí. Sería simplemente eso. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos, por ejemplo, el valor BF. Fíjense que yo podría, teóricamente, obtener cualquier corriente y la tensión se mantendría constante. En la realidad, lógicamente, como les estaba comentando hoy día, ¿cierto? Eso no ocurre siempre. ¿Qué podría pasar si es que yo le solicito de repente mucha energía, conecto una gran carga a esta fuente de tensión? Lo que va a ocurrir en definitiva es que va a empezar a decaer su tensión, ¿ya? A medida que yo le pido más. ¿Ya? Eso es en el mundo real. Y se modela ubicando un resistor que sería, en este caso, en serie a nuestra resistencia, ¿ya? Pero, teóricamente, ella es capaz de imponer esa tensión, ¿ya? Esto es válido igual porque yo después puedo igual construir con otros elementos un modelo que se acerque más a lo real, ¿ya? Pero en principio eso es lo que hace. De la misma forma, tenemos una fuente de corriente, ¿ya? Una fuente de corriente, esto es naranjo, no es rojo, quiero dibujarlo en rojo, ahí sí. ¿Ya? Que también va a ser un círculo y quiero notar que cada vez que yo digo que hay una fuente independiente, ya sea de voltaje o de corriente, la vamos a dibujar con un círculo en el curso, ¿ya? Eso para que no tengamos ambigüedad o podamos confundirnos, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta fuente de corriente? Esta fuente de corriente es muy similar
Solamente que ella, en vez de fijar una diferencia de potencial, lo que va a hacer es fijar la corriente que circula por una rama. Vale decir que yo, si lo ubico en un circuito, por esa rama tiene que saber circular la corriente que me está indicando. ¿Ya? Tiene que cumplirse. Nuevamente una restricción, pero ahora desde el punto de vista de la corriente que va a circular. ¿Cómo graficaríamos eso? Bueno, tenemos el gráfico al lado, pero igual. A mí me gusta dibujarlo, pero hacer una línea un poco chueca. Ahí. Tendríamos cierta tensión versus corriente y claramente en este caso sería una recta. Una recta, ahora sí. Sería una recta que sería paralela al eje de tensión. ¿Ya? Porque estaríamos diciendo que para cualquier tensión, en principio, que yo tenga en sus terminales, la cual yo desconozco de momento, ¿cierto? Y depende de las condiciones mismas del circuito, la corriente permanecería constante. ¿Ya? Lógicamente, en el mundo real también esto podría sufrir variaciones, pero siempre una fuente real la podemos modelar. Le podemos agregar elementos para que se comporte más cercano a lo que ocurre en la realidad. La fuente independiente de voltaje. ¿En qué se diferencia a las que dibujé al lado en verde? Ah, justamente las que ya borradas. No se diferencian nada. La única diferencia que podría existir es que si yo quiero expresar con mayor precisión qué tipo de fuente de voltaje es, podría usar esto. Si es que yo quiero representar que específicamente es, por ejemplo, una pila o una batería. ¿Ya? En ese caso yo podría dibujar usando esta fuente. Y aquí, ¿qué ocurre? Que por lo general tenemos que la tensión va a estar definida así, por ejemplo. ¿Ya? O sea, yo podría encontrar o algún libro, algún circuito dibujado que tuviera este tipo de símbolo. Y sería una fuente tal como la que nosotros estamos viendo. ¿Ya? Lo que quiero hacer yo ahora es más que nada estandarizar esto en el curso, para que ustedes vean que siempre vamos a este tipo de símbolo, más que nada. ¿Ya? Pero en sí sería una fuente de todas maneras. ¿Responde eso a tu pregunta, Álvaro? O sea, perdón, Alfredo. Disculpa que estoy medio ciego ahí. Eso pasa porque no me he tomado el café. Tengo el café tirado. ¿Ya? Y tenemos, ¿cierto?, las fuentes independientes. Recuerden, en el curso vamos a trabajar con fuentes independientes cuando sean círculos. Y vamos a identificar que son fuentes de voltajes por el hecho, o de voltaje por el hecho de que tienen un más y un menos dentro. Eso nos va a indicar inmediatamente que son de voltaje. Y van a ser fuentes de corriente cuando tengamos una flecha dentro, que nos va a decir que, además de que es una fuente de corriente, nos va a indicar la dirección de la corriente. Porque la corriente, en este caso, queda definida también con su dirección, ¿cierto? No solamente el valor. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que son las fuentes dependientes. ¿Ya? Las fuentes dependientes van a ser fuentes que sean de voltaje o de corriente. ¿Ya? Pueden ser cualquiera de ellas. ¿Ya? Podemos ver que acá tenemos fuentes de voltaje. Convencional vamos a usar como fuente, como dirección para la corriente, Renato. ¿Ya? Eso es lo que se ocupa, de hecho, en todas las leyes. Todas las leyes que nosotros hemos visto se ocupa convencional. Porque estaban definidas antes que descubrieran lo otro. ¿Ya? Vemos que van a haber fuentes dependientes que nosotros vamos a identificar que son dependientes simplemente porque vamos a ver que vamos a tener un rombo, ¿ya? Un rombo. Así la vamos a identificar en el curso, ¿ya? Con un rombo, una fuente dependiente. Van a ser fuentes de tensión esta de acá y esa de acá. ¿Por qué? Porque tienen un más y un menos dentro. Eso es todo lo que se necesita para saber que es una fuente de tensión. Y las dos que están acá van a ser fuentes de corriente y que se refieren precisamente a las que están ahí. ¿Ya? Las fuentes dependientes, a diferencia de las independientes, van a depender de algún otro valor, del que va a ser una tensión o una corriente en el circuito. Ustedes pueden ver que acá, por ejemplo, para esta tensión, o perdón, para esta fuente de tensión dependiente, nos dicen que su valor ya no está dado. Por ejemplo, no dice 12 volt, no dice 5 volt, no dice ni siquiera BF, no. Dice que depende de algo más. ¿De qué depende? Depende en este caso de una constante, alfa, que es un número real, y una tensión, B0, que esa tensión B0 podría estar en cualquier parte del circuito. ¿Ya? Entonces, como medio extraño quizá, pero vamos a ver un ejemplo aquí abajo en un momento. Acá tenemos otra fuente, ¿cierto? Fíjense bien, es un rombo, así que es una fuente dependiente, tiene un más y un menos dentro de ella, así que es una fuente de tensión. ¿Y de qué depende? De una corriente, ¿cierto? Tenemos un beta en este caso que sería una constante multiplicado por una corriente I0, ¿ya? Y esa I0 podría estar en cualquier parte del circuito. Ahora tenemos los otros dos casos que podemos ver también que son dependientes. ¿Por qué? Porque son rombos. Tienen una flecha dentro de ellas, así que son fuentes de corriente, ¿cierto?
¿De qué dependen? En este caso ella depende de una constante y una tensión, y ella de una constante y una corriente. ¿Ya? Algo que por ahí podría surgirle la duda es pensar, pero ya, aquí entiendo que tengo, por ejemplo, una fuente de tensión. Si yo tomo este alfa y lo multiplico, por ejemplo, por esa tensión, me va a dar una tensión. O sea, tiene sentido, ¿cierto? Desde el punto de vista dimensional. Pero acá yo tengo que obtener una tensión, ¿cierto? A partir de una corriente y esa constante. O sea, dimensionalmente me quedará correcto. Y bueno, y uno podría tener la duda en todas las demás, ¿cierto? Y lo que ocurre es lo siguiente, que la constante que está acá, convenientemente siempre tiene la unidad necesaria para que me dé lo que corresponde. Eso quiere decir que en este caso, ese alfa sería adimensional, para que obviamente al multiplicarlo por un voltaje me dé un voltaje. Este beta tendría que ser una resistencia, ¿cierto? Para que multiplicarlo por una corriente me dé un voltaje. Acá tendríamos, por ejemplo, que este gamma sería una conductancia, ¿cierto? Porque al multiplicarla por un voltaje me daría una corriente. Y ese epsilon sería adimensional, porque al momento de multiplicarlo por una corriente me daría una corriente. ¿Ya? Eso es una duda que podría generarse. Duda hasta acá, respecto a lo que acabamos de definir. Recuerden, punto clave, fuentes independientes las vamos a representar con un círculo, fuentes dependientes con un rombo. Las fuentes de tensión, ¿cierto? Que pueden ser dependientes o independientes, las vamos a identificar porque tienen un más y un menos dentro. ¿Ya? Y las fuentes de corriente, que pueden ser de cualquiera de los dos tipos, ¿cierto? Vamos a identificarlas porque tienen una flecha dentro, que además nos da la dirección de la corriente. Y dentro de las fuentes dependientes podríamos tener que dependan de voltaje o de corriente, ¿cierto? Por eso es que se presentan estos 4 casos. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Déjenme ver si tengo por acá una pregunta. No, parece que no la tengo creada. Pero la vamos a crear. Vamos a crearla por acá. Ya, entonces lo que vamos a hacer es resolver un problema donde vamos a utilizar en este caso fuentes dependientes, fuentes independientes. Y bueno, está resuelto, hecho en la misma diapositiva, pero nosotros lo vamos a resolver igual. Voy a borrar por acá. Lo vamos a resolver. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Fíjense bien que en este circuito tenemos 3 fuentes. Tenemos 3 fuentes que vemos que hay una fuente de tensión acá. Esta fuente que está acá, ¿cierto? Fuente de tensión. Yo veo que tiene un círculo, así que sería una fuente de tensión independiente, ¿cierto? Me entrega directamente a su valor, no depende de nadie más. Aquí tenemos otra fuente de tensión donde tenemos que, nuevamente es un círculo, y de hecho podemos ver su valor directamente, ¿cierto? No depende de nadie. ¿Ya? Así que tenemos 2 fuentes independientes, que son de voltaje, y tenemos otra fuente. ¿De qué sería esa fuente? Lo pueden escribir en el chat. ¿Qué tipo de fuente es? Primero, ¿es una fuente de voltaje o una fuente de corriente? ¿Ya? Y estamos, yo creo, todos de acuerdo que es dependiente, ¿cierto? Porque es un rombo. Claro, y depende de voltaje, efectivamente, ¿cierto? Podría haber sido otra combinación, en este caso fue dependiente de voltaje. ¿Qué hacemos entonces nosotros para resolver? Aquí lo que vamos a hacer es aplicar directamente una LKB. Fíjense que ya la tengo definida, ¿cierto? Vamos a partir, por ejemplo, acá, girando nuestra malla. Nos va a quedar, por tanto, menos 12 volts. No le voy a poner el voltaje de momento, lo voy a poner al final. Después acá, de momento, vamos a escribir más B simplemente. Más B. ¿Ya? Porque coincidimos primero con esa flecha. Después seguimos, ¿cierto? En esta fuente vamos a tener más. Y fíjense que el valor es lo que está acá, ¿cierto? Sería en este caso 2Bx, que yo lo voy a dejar destacado ahí. Perdón, B0, no sé qué le llame Bx. Después, menos 4. Menos 4. Y después vamos a seguir trabajando acá con las tensiones. Vamos a poner el menos B0, ¿cierto? Y se nos acabaron los elementos. Nos va a quedar igual a 0, ¿cierto? Aquí tenemos de momento 2 incógnitas. Tenemos este B y tenemos el B0. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a basarnos en la ley de Ohm para poder representar, en este caso, qué es lo que es B o V, ¿cierto? En base a la corriente. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer?
Recuerden que la ley de Ohm la tenemos acá, ¿cierto? Y nos dice lo siguiente. Nos dice que el voltaje y la corriente se relacionan de la siguiente manera en un resistor. Va a ser V igual a R por I. Y algo muy importante, que es algo que muchas veces en cursos anteriores no se menciona. Y por eso es que yo lo menciono. Pero la ley de Ohm, ¿con qué sentido de referencia está definido? ¿Qué creen ustedes? La ley de Ohm usa un sentido de referencia, pero muchas veces no se hace explícito. Usa referencia, lo pueden escribir. Sí, pero me refiero, ¿se acuerdan que vimos referencia activa y referencia pasiva? Que estaba relacionado directamente con la corriente y el positivo del voltaje, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Usábamos referencia, referencia pasiva, referencia activa. ¿Qué referencia sería esta? Activa. Ya, miren, lo tenemos por acá, en algún lugar del apunte. Lo tenemos por acá, miren. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que el hecho de usar referencias activas, referencias pasivas, es relevante porque más adelante lo ocupamos, ¿cierto? Y aquí lo tenemos, miren. Aquí lo tenemos. Lo vamos a poner a un lado para que también lo vean ahí. ¿Qué referencia es? ¿Es activa o no es activa? Fíjense bien, miren la flecha con qué coincide. De hecho, la flecha coincide con el más, ¿cierto? Nosotros tenemos que, si es que tenemos esto, por ejemplo, más menos B y la corriente entra por el positivo, es referencia pasiva. Si la corriente sale por el positivo, es referencia activa. Quiero que ustedes lo piensen de esta manera. Piénsenlo como que el hecho de que la corriente, por ejemplo, está entrando por el positivo, es como que un elemento que pues, no está haciendo nada, como que la corriente le llega. Un elemento pasivo en ese caso. El elemento en el cual, por ejemplo, tenemos más, menos B y la corriente sale por el positivo, es un elemento que está actuando de forma activa en este caso en nuestro circuito, porque él está entregando energía. ¿Ya? Eso es una forma de poder recordarlo quizás. ¿Ya? Pero no se olviden. Yo personalmente siempre me acuerdo de una de las dos. Me acuerdo que, referencia pasiva, la corriente entra por el positivo. ¿Y cómo es la referencia activa? Al revés. ¿Sí? Entonces, como se usa referencia pasiva en la ley de Ohm y no se menciona en ninguna parte, nunca lo dicen. No dicen los libros, ¿ya? Pero es referencia pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quisiera conocer, por ejemplo, una tensión, como es el caso que tenemos acá, de B o V, ¿cierto? V, ¿a qué sería igual? Vamos a ver que el V, vamos a poner por acá, va a ser igual a la resistencia del elemento, ¿cierto? Que en este caso sería 4, tal cual como está ahí, ¿cierto? Por la corriente que lo circula de positivo a negativo, como nos indica la referencia que está usando la ley de Ohm. Así que, ¿cuál sería la corriente que lo circula de positivo a negativo? Bueno, de hecho, precisamente la I, ¿cierto? En este caso, como que se ve bien directo. Sería eso, ¿cierto? Ese es el B. Y lo podría reemplazar. Ahí. ¿Ya? ¿Se ve eso? ¿O hay dudas respecto a cómo saca el B? Ya, vamos a chequearlo ahora. ¿Qué acabamos de hacer? Primero, nosotros ya obtuvimos la ecuación de la LKB. En la resistencia, el positivo y el negativo están siempre dados, ¿no? El positivo y el negativo fueron definidos por nosotros arbitrariamente. ¿Ya? Nosotros definimos eso, a diferencia del B0 que ya estaba dado. ¿Ya? Y quiero que me digan si que se entiende bien cómo aplicamos la LKB. Porque acá simplemente yo le di un nombre a este B, ¿cierto? Definimos una malla para poder hacer la LKB y obtuvimos, ¿cierto?, cada término. Menos B, menos 12, más, en este caso, B. Tendríamos, ¿cierto?, 2B sub 0. Tendríamos después menos 4 y tendríamos menos B0. Y todo es igual a 0. Claro, si es que hubiéramos usado nosotros, por ejemplo, referencia activa, probablemente sí. Pero lo importante es lo siguiente.
fíjense que nosotros lo podemos comprobar después si ponemos al revés la tensión, ¿ya? Y vamos a ver si es que cambia o no, ¿ya? Por ahora, como yo la definía así, arbitrariamente, ¿cierto? Nos quedó de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley de Ohm, que está definida en referencia pasiva, nos dice lo siguiente. Nos dice que la tensión en un elemento, ¿cierto? Va a ser igual a la resistencia del elemento por la corriente que lo circula, de positivo a negativo, porque recuerden, la ley de Ohm está definida en referencia pasiva, ¿ya? Entonces, eso que yo hice ahí no es tan arbitrario, porque en realidad me basé en la ley de Ohm, ¿ya? Luego, cuando ya tengo eso claro, puedo decir entonces que B sería igual a 4 por I, ¿ya? Por eso lo puedo decir a partir de la ley de Ohm, ¿ya? ¿Y por qué lo dejé en función de I? Porque en realidad lo que yo quiero hacer es dejar todo en función de I, que sea la única incógnita. Porque una vez que lo tenga así, voy a poder despejarlo y poder resolver. Y me parece que había una pregunta. ¿Javiera se entiende ahora? Ah, muy bien. Ahí estoy por si acaso preparando una pregunta breve para... Ahí. Ahí. Entonces, eso es lo que nosotros aplicamos ahora, que es la ley de Ohm, ¿cierto? Por si acaso le adelanto que nosotros cuando usamos los métodos que yo les comento que son más poderosos, casi no entramos a esto, porque en realidad usando LKB, usando ley de Ohm, ahí es como que tiene bastante como de que tengo que tomar este valor, que hacer esto otro, ¿ya? Es como más a mano, por decirlo así, el trabajo. Después es más automático. Entonces, con eso claro, yo podría reemplazar el valor, ¿cierto? Me quedaría entonces, por ejemplo, menos 12, acá más 4i, más, en este caso, va a quedar B0 simplemente, ¿cierto? Lo junté, podría haber juntado el 12 con el 14, pero lo voy a dejar ahí de momento. Y nos quedaba, ¿cierto? El menos 4 igual a 0, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el B0? ¿El B0 lo puedo obtener de la forma que lo hice recién? ¿Podré conocerlo en función del I? Vamos a ver. ¿Qué es B0? B0 también lo puedo obtener aplicando la ley de Ohm, exactamente de la misma manera. Podría decir yo lo siguiente. Donde B0, lo estoy haciendo así paso a paso simplemente para que podamos ver todo el procedimiento, ¿ya? Va a ser igual a la resistencia del elemento, eso no va a cambiar, ¿ya? Eso siempre va a ser así. 6 por la corriente que lo circula de positivo a negativo. Y bueno, está escrita ahora ahí, pero ¿cuál es la corriente que circula de positivo a negativo en ese elemento? ¿El elemento 6? Lo vamos a borrar ahora. ¿Cuál sería la corriente que circula de positivo a negativo? Fíjense que la que nosotros tenemos definida, que sería la I, circula en este sentido, en el sentido contrario al que requerimos, ¿cierto? Y la corriente que circula entonces de positivo a negativo a través de ese elemento sería precisamente la corriente menos I, ¿ya? Porque recuerden que desde el punto de vista de las corrientes, si yo digo que I va hacia allá, la menos I va en sentido contrario y tiene la misma magnitud, ¿ya? Así de simple se puede calcular en este caso la corriente que va en sentido contrario. Y efectivamente, como dice Antonia, en este caso sería menos I. Menos I es la corriente que circula. ¿Qué hicimos? Lo mismo, ¿cierto? Teníamos definida una tensión. Yo dije, en este caso, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que la tensión B sub 0 va a ser igual a la resistencia del elemento, que está acá, que es 6, por la corriente que circula de positivo a negativo, que sería en este caso la que circula hacia allá. Y como nosotros tenemos ya definida la I en el sentido contrario, le ponemos el nombre exactamente el mismo, ¿cierto? Pero con signo contrario para que se corresponda. Y eso es totalmente válido. Una vez que tenemos eso, podríamos reemplazar y ahí ya el problema se resuelve directamente, ¿cierto? Porque nos quedaría en este caso 4i, le ponemos acá el menos, de hecho lo vamos a dejar así como con todo como está. Le ponemos el más, le ponemos el 6, dejamos acá nuestro menos i. Acá nos quedaba, ¿cierto? 12 más 4, 16, queda acá. Y estamos listos para resolver. Vuelvo a comentarlo, por si acaso, que yo sé que esto genera dudas de repente. Dado que la ley de Ohm está definida en referencia pasiva, nosotros vamos a tener que, para poder obtener una tensión, y esto es válido para todo el curso, ¿ya? Esto no va a cambiar. Lo vamos a hacer obteniendo
la resistencia del elemento y multiplicando por la corriente que circula de positivo a negativo. Y eso nos va a dar la tensión, sin ningún problema siempre. Es que ese menos no tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros ahora. Gonzalo, ese menos viene ¿de dónde? Viene porque está definido, ¿cierto? Acá. Es como que, imaginémonos que esta fuente hubiera estado al revés. Si hubiera estado al revés, ¿cierto? Menos más, me hubiera quedado un menos. Menos 2 veces 0, ¿cierto? Pero no tendría que ver en sí cómo nosotros obtuvimos la expresión. Por eso es que lo que yo estoy comentando nos evita esos problemas. Porque les comento que cuando uno trabaja, por ejemplo, solamente con estas herramientas, que son herramientas más simples, y lo que estamos haciendo ahora, de hecho, lo hago a propósito para que ustedes vean cuál es la dinámica que se sigue si yo tengo solamente ley de Ohm, ley de Kirchhoff de voltaje y ley de Kirchhoff de corriente. Si yo tengo solamente esas tres herramientas, siempre termino como trabajando, yo diría un poquito de más, porque tengo que tomar en cuenta, ya, la ley de Ohm acá, ley de Kirchhoff de voltaje, y empezar a sacar ecuaciones y jugar con ellas. Los métodos que nosotros vemos más adelante no son así. Son métodos que uno va, lo aplica, problema resuelto. Otro problema resuelto, y así. No requieren esto. Pero sí es relevante entender que a partir de lo que nosotros estamos viendo es que se construyen los otros métodos. Entonces, la clave está en esta, o en realidad en esto que tenemos acá. Que la ley de Ohm está en referencia pasiva, que es algo que, como les digo, no se comenta nunca. ¿Ya? Y vamos a tener cierto que, como les digo, la tensión va a ser siempre igual a la resistencia por la corriente que circula de positivo a negativo. Y eso va a ser válido para todos los circuitos. Entonces, porque es una versión hablada o escrita de la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, en definitiva, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar acá menos 2i. Eso va a ser igual a 16. Despejamos y nos queda en definitiva que la corriente va a ser igual a menos 8 amperes. Aquí una duda bastante común sería, ¿qué significa el menos? ¿Por qué nos dio menos 8? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es válido que dé un número negativo la corriente? Quizás está mal, ¿o no? ¿Qué representará? En realidad, lo que representa es lo siguiente. Cada vez que nosotros le ponemos un nombre a una tensión, le ponemos un nombre a una corriente, estamos haciendo un supuesto. Aquí el supuesto venía dado, venía listo, ¿cierto? Venía dado que la corriente va hacia allá, va en este sentido. Si es que el valor que nos da al momento de calcularla es positivo, el supuesto era correcto. Efectivamente, la corriente circulaba en ese sentido. Si por el contrario, el supuesto era erróneo, en realidad la corriente, por ejemplo, no circulaba en el sentido que está dibujado ahí, nos va a dar un valor negativo. ¿Ya? Entonces, lo que quiere decir este resultado es que simplemente la corriente no va hacia acá, sino que en realidad fluye en sentido contrario. Eso es todo lo que nos dice. Si, por ejemplo, en el momento en que yo puse esta tensión ahí, le puse más menos, ese fue un supuesto que incluí yo, ¿cierto? Si yo voy y calculo el B0 y me da un valor negativo, quiere decir que en realidad el potencial era mayor en el otro nodo. ¿Ya? El hecho de que al calcular, por ejemplo, B0, me dé, supongamos, vamos a calcularlo ya. De hecho, vamos a calcular B0 y vamos a calcular el B, porque nosotros lo incorporamos. ¿Ya? Sería, mientras tanto, quiero que me respondan esto, que yo les voy a mandar ahora ya. Solo debo encontrar donde dejé las preguntas, ahí están. Y vamos a calcular el B0, ¿ya? Calculamos B0. Sí, las personas que me pusieron más o menos, le pediría que me puedan escribir para ver si podemos resolver las dudas, ¿ya? ¿Qué parte no se entiende? Si de plano no se entiende nada, también es válido. Así que me pueden decir. B0. ¿Cómo calculamos B0? Bueno, de la misma forma que teníamos cierto definido, va a ser igual a la resistencia del elemento, que en este caso es 6, por la corriente que circula de positivo a negativo, que nosotros ya vimos, cierto, que era el menos I, ¿ya? Porque tenemos definido una I que va en el sentido contrario, así que usamos ese mismo término. Así que nos va a quedar entonces que va a ser 6 por, en este caso, menos 8. Así que en definitiva nos queda que va a ser 48. Lo teníamos escrito arriba, pero la idea es que lo podamos desarrollar. 48 volts. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces nuestro valor de la tensión B sub 0.
¿Ya? Y ahora, ¿cómo sacaríamos, por ejemplo, ese B que inventé yo? Porque ese fue totalmente arbitrario. Lo definí yo solamente. Haríamos lo mismo, ¿cierto? Si quisiéramos calcular el B, sería la resistencia del elemento por la corriente que lo circula de positivo a negativo. Así que va a ser 4 por la corriente que lo circula de positivo a negativo. Según lo que está definido acá, vendría a ser la I simplemente. Así que ponemos la I. Y fíjense lo que va a pasar. Va a ser el siguiente valor. Va a ser 4, me quedó raro el 4, 4 por menos 8, ¿cierto? Ah, Antonia me dice, respecto a que la corriente pase por una resistencia en el sentido de menos a más y otra pase en el sentido de más a menos. ¿Ya? Porque lo que pasa, esa es una muy buena pregunta, porque lo que ocurre es lo siguiente, que esta corriente en realidad no está pasando en ese sentido, es un supuesto de que circula en ese sentido. Esta tensión que está acá, por ejemplo, también es un supuesto de que circula en ese sentido. La corriente, nosotros todavía no sabemos hacia dónde circula. ¿Ya? No sabemos hacia dónde circula. Entonces, que cuando nosotros estamos calculándolo, lo que podemos hacer es simplemente decir, ¿qué tenemos por acá? Acá el supuesto es que la corriente circula en ese sentido y respetamos todas las direcciones que tenemos acá, por ejemplo esa también, ¿cierto? Esta que impuse yo, que vamos a ver si es que se correspondía o no, y después los números nos van a corregir. Si los números, por ejemplo, nos dan positivo, los supuestos que teníamos eran correctos y se correspondían. Si los números nos dan negativo, simplemente nosotros supusimos erróneamente y en realidad era en otro sentido, por ejemplo, la referencia a la tensión o la corriente. Y aquí es muy importante tenerlo claro, que no es un error el tener un supuesto equivocado, porque los números nos corrigen. Y me dice Antonio también si es que en una resistencia hay una caída de voltaje. Sí, hay una caída de voltaje, pero lo que ocurre es lo siguiente, depende de cómo yo defina el voltaje. ¿Ya? El voltaje yo lo puedo definir como quiera. Puedo poner, por ejemplo, acá, déjenme borrar esos círculos que están ahí, ahí, ahí. Fíjate que este menos y ese más, al estar de esa forma, hacen que parezca que es diferente, pero en realidad va a funcionar de todas maneras. Y por eso es que tenemos la corriente acá. ¿Te fijas que aquí tú me dices que, por ejemplo, entra por el positivo, acá entra por el negativo? Sí, pero es que eso no va a cambiar el hecho de lo que pasa en el circuito. Lo que pasa en el circuito mismo es independiente de si nosotros le ponemos un más acá, le ponemos un menos allá. Eso no cambia. ¿Dónde sí podría afectar? En esta parte, mira. En la única parte que influye, me borré esto. En la única parte que influye es acá. ¿Por qué? Porque en realidad la tensión de esta fuente está definida a partir de B0, ¿cierto? Entonces, si aquí, por ejemplo, el B0 estuviera definido al revés, ahí sí provocaría un efecto diferente, porque cambiaría acá el signo de nuestra tensión, ¿ya? Y es como que sería equivalente a invertir esta fuente, ¿ya? Pero en todos los demás lugares da lo mismo. En todos los demás lugares no nos interesa, ¿ya? Pues nosotros podríamos resolver el problema suponiendo la corriente en sentido contrario y daría exactamente lo mismo, ¿ya? Y no habría inconveniente, ¿ya? Porque los números nos corregirían. En este caso la corriente nos daría positiva, ¿cierto? Pero al momento de calcular todo lo demás, nos daría los resultados que corresponden. No sé si responde eso a tu pregunta, Antonia. Por eso es que yo le pongo énfasis al tema de que el escribir una corriente, al dibujar una corriente con un sentido, nosotros hicimos un supuesto, ¿ya? Porque eso es lo que ocurre. Si yo pongo, por ejemplo, un más y un menos, y quiero que ustedes noten acá lo que pasó, fíjense que yo puse un más y un menos, ¿sí? Simplemente para que me fuera como bien directo sacar el voltaje. Pero mi supuesto era correcto. De hecho, pueden ver que no. Eso era 4 por menos 8, me da 32, ¿cierto? Voy a poner 48, nada que ver. Me da menos 32 volt. ¿Qué quiere decir que me dio un valor negativo? Simplemente, al momento que yo escribí más menos B, yo supuse que el potencial era mayor acá, que había un mayor voltaje ahí que acá. En la realidad eso no era así. En la realidad, ¿qué pasaba? El potencial acá era mayor que ese. Por eso me dio negativo. ¿Ya? Porque recuerden que definir un voltaje es simplemente eso. Es definir cómo es este voltaje respecto a este. Y Alfredo me pregunta, al hacer un supuesto de la resistencia de abajo, ¿es consistente con el supuesto de arriba o puede ser independiente? Son independientes, totalmente independientes. Lo que sucede es que en este caso, más que un supuesto, es una definición de cómo es la tensión que va a influir acá. ¿Ya? Los supuestos, ¿cuáles serían si quisiéramos ser más precisos? Los supuestos serían este
y S. Esos son supuestos. Esto de acá fue una definición que está relacionada directamente con esa fuente, ¿ya? Y eso sí influye en el circuito. Eso sí influye en cómo se comporta, ¿ya? Pero esto es totalmente independiente. O sea, podríamos definir el B0, quien lo definió, en este caso el que creó el problema, ¿cierto? Como quiera. Como quiera lo puede definir. Y eso va a fijar el comportamiento del circuito. Y después todo lo que nosotros hagamos por arriba de eso, todo eso son supuestos y nosotros podemos elegir lo que queramos. Yo podría decir, por ejemplo, que esta tensión es menos más, podría decir que la corriente va hacia acá, y al final los números nos van a corregir, como me corrigieron a mí, ¿cierto? Porque fíjense que yo dije, no, más menos, porque en realidad sabía que daba lo mismo, en realidad, que finalmente los números iban a indicar lo que correspondía. ¿Ya? O sea, no existe eso de que, por ejemplo, construyendo a partir de lo que ustedes me están comentando, por ejemplo esto. Imagínense acá, yo tengo un circuito, me disculpa la calidad del circuito, tengo una fuente de 12 volts, y yo voy y digo, por ejemplo, mira, voy a tener acá menos más, acá voy a tener más menos, acá voy a tener menos más, a este le voy a poner B1, a este le voy a poner B2 y a este le voy a poner B3. El que yo escriba menos más, ¿cambia el circuito? O sea, ¿cambia algún elemento? Aquí no cambia ninguno, ¿cierto? El circuito va a comportarse exactamente de la misma manera. Lo que va a cambiar son los valores, que algunos van a quedar negativos porque yo tomé referencias diferentes, ¿cierto? Pero el circuito no cambió. ¿Dónde podría cambiar? En el caso que yo tuviera una fuente dependiente, por ejemplo, y esa fuente dependiente, valga la redundancia, dependiera de este caso de un voltaje de eso. Ahí sí podría cambiar, pero bajo estas condiciones no. Fíjense qué podríamos hacer. Podríamos ponerle acá y este valor podría ser 2, 1, 3 ohm, ¿cierto? Yo si resuelvo este circuito, voy a ver que en realidad me va a dar, en este caso probablemente la corriente me va a quedar negativa. Yo lo puedo saber a priori. ¿Por qué me va a quedar negativa? Porque en realidad como solamente hay una fuente, la corriente efectivamente va a circular hacia acá. Da lo mismo si yo le puse que circular en sentido contrario. Me va a indicar, el número me va a decir, la corriente por ejemplo es igual, a ver cuánto es, 2, 3, 6, va a ser menos 2 amperes. ¿Y qué va a indicar eso? Que en realidad la corriente iba en el sentido contrario. Lo cual tiene sentido, ¿cierto? Porque hay solamente una fuente. Al momento de calcular, por ejemplo, una tensión, yo diría, la tensión B3, ¿a qué va a ser igual? La tensión B3 va a ser igual a la resistencia del elemento, que sería 3, por la corriente que circula de positivo a negativo. Si en este caso yo la tomé, por ejemplo, la I que está ahí, yo diría simplemente I. ¿Cómo me va a quedar la tensión? Me va a quedar 3 por menos 2. Así que sería B3 igual a menos 6 volts. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que me quedó negativo? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que sea negativo? Que en realidad el potencial es mayor acá que acá, lo cual tiene sentido. Y creo que esto va también un poco en la línea de lo que me comentaba recién Antonia. ¿Sí? ¿Se fijan que el hecho de que yo definiera las tensiones al revés no cambió el hecho de que en el circuito efectivamente hay un mayor potencial en este nodo que en ese? Lo cual tiene sentido, ¿cierto? Porque la fuente, como tenemos la única fuente definida así, va a impulsar la corriente en ese sentido. Y me pregunta Felipe, ¿en qué afecta que en el ejercicio que tenga una fuente dependiente de voltaje? ¿En qué afecta? Que él va a estar definiendo una diferencia de potencial entre estos nodos. Eso influye. Eso es el efecto que tiene. Que, por ejemplo, si no estuviera ella, la tensión ahí, obviamente, o en realidad, por ejemplo, entre este nodo y este nodo, daría lo mismo. Y al momento que la ponemos, quedó definida. Y la pregunta de Gonzalo, habría que poner con el menos y explicar que eso significa la tensión al revés. No, no habría que poner nada, porque en la prueba nosotros vamos a usar los métodos que les comento yo. Bueno, si alguien lo quiere hacer con LKB y LKC, lo puede hacer, ¿ya? Pero nosotros vamos a usar métodos en que da lo mismo, no tenemos ni siquiera que poner signo. No tenemos que poner signo. ¿Qué opinan de eso? ¿Ya? Eso que les comento es para que tengan presente que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una herramienta disponible que es, en este caso, que es más poderosa que las otras. Es como que si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con un martillo, con un alicate y unos clavos, y queremos construir, no sé, una casa. Es diferente si yo tengo, por ejemplo, una sierra de corte y un montón de otras herramientas más poderosas. ¿Ya? Si nosotros trabajamos únicamente con esto, que es lo más básico, que esto, si ustedes lo ven bien, son herramientas que la podríamos ver fácilmente en la media. O sea, la ley de Ohm, la LKB y la LKC,
Son solo eso. ¿Dónde está la dificultad? Sí, en la referencia. Y los errores están en la referencia siempre. De hecho, bueno, llegamos a la hora límite, pero les comento de que esto, especialmente por ejemplo en eléctrica, yo he visto personas, estoy quedando grabado de nuevo, siempre quedo grabado, pero no sé, quinto año, sexto año que tienen dudas con esto. Porque las referencias, que son la base, y por la base no me refiero como que, por ejemplo, fueran básicas, como que fuera algo simple, no, son lo esencial en este caso. ¿Ya? Pero, como les digo, nosotros vamos a ir viendo más herramientas, así que para que no se preocupen, ¿ya? Estos ejercicios siempre lo hago para que ustedes como que vean cómo se aplica, en este caso, la ley de Kirchhoff, la ley de Ohm para resolver circuitos. Y en principio podemos resolver cualquier circuito. Va a ser más o menos simple dependiendo del circuito, y por lo general más complejo que con los otros métodos, ¿ya? Dudas finales. Nos veríamos entonces el próximo lunes, ¿ya? Que estén muy bien, no les quito más tiempo. Les voy a subir este apunte, ¿ya? Este apunte adicional, más que nada es el resumen de las fuentes dependientes y vamos a ver cómo agrupar resistores en la siguiente clase, ¿ya? Y no trabajamos más con apuntes. Y después veríamos, obviamente, los métodos más poderosos que les comento yo, ¿ya? Así que, bueno, espero que se encuentren muy bien. Y nos vemos la próxima clase, ¿ya? Chao, chao, que estén muy bien.